Bueno, antes de nada, muchas gracias a Casa América por invitarme a participar en este día. Bien, como sabéis, soy Javier Pantoja, trabajo en el Museo del Prado y llevo el área de desarrollo digital. Me parece muy interesante venir hoy aquí a hablaros de crucificados, vírgenes, reyes, muertos, artistas muertos y arte pasado que en el fondo no choca muy en directo con lo que suponen redes sociales, webs, comunicación, modernidad. Ese fue el primer problema que se nos planteó en el Museo del Prado, cómo unir esos conceptos tan... Tú vas al Museo del Prado y lo último que piensas es en Twitter, no sé, piensas en algo como Carlos V o un crucificado o Velázquez o algo como muy antiguo, muy pasado y que no interesa, o que interesa a poca gente, algo casi elitista, ¿no? Y cuando planteamos nuestro inicio en redes sociales, pues nos surgió esa duda, ¿no? ¿Qué significaba el Museo del Prado? ¿Qué significaba el Museo del Prado para todos? Y por qué alguien que tenga Twitter o alguien que tenga Facebook o alguien que tenga YouTube puede estar interesado no en escuchar al Shohin, que me parece casi más interesante, que ver un cuadro de Velázquez, en ese espectro de público, ¿vale? Hablamos de hace 5 años, cuando empezó redes sociales como Twitter y tal, en el que la franja de usuarios no era tan amplia como la que existe ahora. Ese fue nuestro primer reto. Bueno, pues hablar con nuestro público y sin saber muy bien de qué hablar, porque vamos a ver, ¿de qué va el Prado? El Prado es un museo de colecciones reales que cuenta la historia de las colecciones reales españolas y que es una imagen que en cierto modo se relaciona un poco con esta idea nueva de la marca España, ¿no? Es un museo que parece casi que huele al alcanfor, ¿no? Un poquito antiguo, ¿no? O sea, como muy grande, muy institucional, el edificio es como muy pesado, granito, piedra, ladrillo. Y esto chocaba muy en conflicto desde el punto de vista de concepto, con ideas tan tremendas como el efecto Matrix, ¿no? Ahora mismo en Twitter, ¿no? Entonces empezamos a plantearnos muchísimas preguntas a nivel de comunicación institucional, con la idea principalmente de no traicionar el concepto de lo que es la marca, pero no traicionarlo porque pensáramos que fuera incólume, ¿no? Sino por no traicionar un principio básico de la comunicación, que es que nunca puedes traicionar lo que la gente piensa de ti. Puedes modificarlo con el tiempo e ir cambiándolo, pero no traicionar. En principios, a priori, parecería más lógico que un museo como el Reina o como el MoMA, ¿no? Pudiese hacer una comunicación en online más movida que nosotros, que somos un museo de historia, de arte y de artistas, insisto, muertos, y de temas muy complicados como la degollación de San Bruno, no sé, o similar, ¿no? Que son temas muy complicados. Entonces, como todo, empezamos a revisitar lo que realmente somos, que es un museo de historia del arte. Y nos vino muy bien porque a la hora de afrontar una comunicación, por ejemplo, en Twitter, no hablo en este momento de Twitter, planteamos una cosa de la que ahora, sabéis, lo ha dicho antes Melanie, se dice mucho, ¿no? Esto de storytelling, ¿no? Y tal, que a fin de cuentas es lo que lleva el Prado haciendo toda la vida, que es contar una historia. Ahí lo tuvimos muy claro. Quizás había que modular el tono de la historia, quizás no podíamos contarlo de una manera tan académica, tan antigua, ¿no? Pero sí hacerlo de una manera mucho más directa y utilizando unos medios que nos parecían muy interesantes desde el punto de vista de difusión de nuestras colecciones. Podíamos haber enseñado la web del Prado, que es una web, dentro de unos meses se modificará y tal, pero es una web que tiene muchísimos contenidos y tal, pero a lo mejor no interesa a nadie o hay públicos a los que no llegamos. Hay un público que ya tenemos cautivo, que sí, pero hay mucho público al que no. Entonces empezamos a contar historias en el museo, más allá de decir nuestras actividades, empezamos a contar historias, a contar, por ejemplo, no sé, que ayer fue la Virgen del Rosario, quién era la Virgen del Rosario, quiénes son los artistas que ha pintado la Virgen del Rosario, que es un tema que puede parecer baladí, pero hay mucha gente que le interesa, ¿no? O quién era San Gregorio, o por ejemplo, por qué fue la batalla de Lepanto hace un par de días, ayer también creo que fue, muchas cuestiones que
a todos de una manera u otra nos suenan, a todos de una manera u otra en nuestro imaginario colectivo, en nuestro acervo cultural se tienen, pero intentamos contarlas de manera muy cercana y de una manera divulgativa desde el punto de vista de difusión agradable. Es complejo, pero se puede hacer. Disculpad. Todas estas historias que contamos las vamos recogiendo porque a fin de cuentas nuestra intención es hacer historia de las historias, que es lo que a fin de cuentas es un museo, ¿no? Una historia de la historia. Y las redes sociales nos lo permiten. Cuando hacemos un especial en Twitter, contamos, qué sé, hoy es San Gregorio, tal día como hoy pasó tal cosa, o aprovechamos una festividad o que es el nacimiento o la muerte de un pintor para contar una historia sobre el pintor o por qué Velázquez fue tan importante, que a fin de cuentas lo que nos interesa, por supuesto, es difundir nuestras colecciones y difundir nuestras obras, ¿no? Esa actividad la vamos recogiendo, ¿no? Y buscamos también darle salida en Storify, por ejemplo, al detalle el Rey Sol, ¿no? ¿Quién era el Rey Sol? ¿Qué cuadros del Rey Sol tenemos? El Gran Delfín de Francia y tal. Bueno, son temas que pueden parecer muy duros, muy complicados y tal, pero sí que a base de que lo vamos relacionando con la propia colección del museo, con aportaciones de nuestros seguidores, con otras redes sociales, por ejemplo, en este caso Pinterest, ¿no? Que nos funciona muy bien para todo el tema de panelados de imágenes, nos dan todo un ecosistema en redes sociales que es lo que nos interesa a la hora de tener un enmarque de nuestros propios contenidos. Es decir, Storify nos sirve para recoger nuestra actividad, por supuesto, en Twitter, Pinterest nos sirve para recoger pues todas las colecciones, claro, somos un museo, somos imagen, y la imagen, como ha dicho, triunfa en Internet ahora mismo y todas las redes sociales hablan principalmente sobre imagen y el texto se está perdiendo. Si os fijáis incluso en nuestro Twitter, cada vez hay más vídeo. Perdonadme. ¿Veis? Esta es la próxima exposición que se realiza de arte transparente en el museo, ¿no? Cada vez hay más vídeo, cada vez hay más imágenes, cada vez contamos más cosas a través de imagen. Nos ha venido muy bien esta evolución del texto a la imagen o del texto al vídeo. También, por otro lado, en YouTube, ¿no? Tenemos más de 1000 vídeos. ¿Por qué tenemos más de 1000 vídeos? ¿Por qué ese interés del Museo del Prado en difundir la colección? Porque, como hemos dicho antes, un texto no se lo lee nadie. Entonces, para entender Velázquez es más fácil que yo te ponga un vídeo de 5 minutos o incluso una conferencia, si eres muy interesado, que te suba a la web como se hacía antes un PDF o haga un desarrollo muy complejo sobre vídeo e imágenes en una web. Es más sencillo el vídeo tiene un consumo muy alto y cada vez más. En una de las mayores redes en crecimiento es YouTube. Entonces, desde ese punto de vista es interesante ver cómo, desde el lanzamiento de nuestros diferentes canales, y pensamos mucho cuando lanzamos un canal, con qué objetivos, a qué público, con qué ideas de sustrato hay detrás, cómo va creciendo y cómo se van modulando los contenidos, ¿no? Pasa igual, por ejemplo, con Facebook. En Facebook, a fin de cuentas, ahora mismo estamos promocionando la exposición, difundiendo la exposición del Divino Morales, un pintor desconocido en el Renacimiento que pintaba pintura religiosa, una cosa muy compleja, que llega a un público muy complicado, y, o sea, muy pequeño, y que es complejo de llegar. Entonces llegamos hasta la gamificación, a hacer juegos, a contar historias muy concretas, a contar detalles. Quizás no hacemos una historia del arte muy densa, muy profunda, muy académica, pero tampoco es nuestra labor es difundir y contar lo que hacemos realmente y contar lo que hace el museo. Es interesante también porque a base de trabajarlo mucho, ¿no? Me gustaría que ese ha sido como el pequeño triunfo, ¿no? de la semana, ¿no? Que somos un museo que, por ejemplo, en Facebook estoy enseñando, como veis es la web, no son pantallazos, sino ahora mismo, en esta semana hemos conseguido el mayor número de engagement, de interacciones de usuarios que en comparación con museos que incluso tienen mayor número de seguidores, ya sean por ejemplo el National Gallery, el MoMA, el British Museum, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que cuenta con nosotros, comenta obras, es increíble cantidad de gente que sabe de arte a un nivel muy profundo y de un arte que a nosotros que trabajamos en el Museo del Prado nos parecía que ya estaba como que era poco interesante, ¿no?
Y sin embargo hay muchísima gente muy interesada, hay muchísima gente que aporta contenido, que se crea red sobre eso, es decir, que aporta contenido y que contenido que incluso se han llegado a cambiar cartelas por comentarios en Twitter. De hecho, se cambió una cartela hace una semana en el Museo del Prado. Se han llegado a cambiar, no atribuciones, pero sí fechas, cronologías, por un comentario en Facebook, porque el Prado se puede equivocar. Y esa interacción, eso que se habla tanto de la interacción en redes sociales, es real. No somos un museo que está ahí perdido y en el que todo lo que decimos es cierto y todo lo que decimos es verdad. Evidentemente tenemos unos criterios muy duros de facilidad, de saber, de revisar todo y tal, y tardamos un tiempo en responder, pero sí que es cierto, o sea, se ha cambiado una cartela. No es una cosa baladí, es una cosa de que estamos diciendo que una obra a lo mejor no está bien explicada, o que esta obra no se pintó en tal año, o que este artista colaboró, y son muchísimas cuestiones, ¿no? Por último, también me gustaría, ahora que aquí que estamos en Casa de América, la importancia de otras redes que a lo mejor no tienen tanto público, desde un punto de vista de gente que nos movemos en el mundo de redes sociales, y me voy a incluir, ¿no? Por ejemplo, como es Google+, ¿no? O que, bueno, siempre se ha quedado como Google+, como en comparación con Twitter, con Facebook y tal, ¿no? Pero tiene un gran público, por ejemplo, en Hispanoamérica, y para nosotros es muy importante trasladar todo lo que hacemos al público hispanoamericano, ¿no? Y como decíamos antes, también tienen sus horas de prime time, subimos los contenidos en ese momento y tal. Hay que enfocar muy claramente los contenidos a un público, ¿no? Como reflexión, hemos conseguido con los años crear un pequeño ecosistema que se va retroalimentando en diferentes redes sociales. No estamos en todas, por ejemplo, no estamos en Instagram porque todavía estamos pensando cómo estar. Sí, una vez estamos, hemos hecho cosas en Periscope y tal, no probamos todo, no estamos en todo, lo probamos todo, evidentemente, lo estudiamos todo, pero tenemos que tener muy claro como Museo del Prado, y como os decía al principio, para no traicionar a la marca, para no hacer una confrontación directa con lo que la gente piensa de nosotros, ir poco a poco, hacer una evaluación muy directa y muy clara de lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir, por qué lo hacemos, y tener muy claro qué usuarios utilizan ciertas redes, que no, y tal, que hay redes que ya son enormes, ¿no? Y que, como Twitter y tal, que ya es que lo utiliza todo el mundo, ¿no? Pero en principio no fue así. La segmentación cada vez es más grande y es más compleja, pero lo hacemos y lo intentamos. Cuando se habla un poco de qué es comunicar o qué comentamos, realmente, o sea, qué decimos desde el Prado, que son nuestras obras, es muy difícil explicar qué es el Museo del Prado en una imagen, en un concepto, porque puedes tener muy claro lo que es Coca-Cola, la sensación, la chispa de la vida, ¿no? Pero el Museo del Prado realmente, ¿qué es? Pues museo de colecciones reales y tal. Esa reflexión que es constante, nos la hacemos constantemente en redes sociales. Se la plantean incluso nuestros seguidores. Realmente qué es el Prado, qué contamos y qué imagen tienen ellos sobre lo que queremos contar nosotros y sobre lo que deberíamos contar. Hemos modulado mucho la política de comunicación en redes sociales en función del feedback que nos han dado nuestros seguidores. Y llegado a un punto incluso el tono de la forma de hablar del Prado, en un principio casi la gente nos pedía que le hablásemos de usted, porque éramos el Prado y quedaba como muy poco, ¿no? que hablásemos de tú. Entonces, poco a poco hemos ido modulando y creo que conseguido un ecosistema en redes sociales bastante interesante. Muchas gracias a todos.